Sumando expertos, vamos a dar paso a Eduardo Irastorza, profesor en OBS Business School. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes. Va a ser decisivo, histórico y que, bueno, de momento nos tiene expectantes, se puede decir, ¿no? La delegación rusa esperando para ver si se inician las conversaciones. Zelensky va a hablar a eso de las 4, enseguida vamos a escuchar a Erdogan, pero de momento está todo parado. Quiero saber, Eduardo, si estás sorprendido o si es normal iniciar unas conversaciones así, que vaya poco a poco. Las dos cosas. No es normal que empiecen así, pero sinceramente no estoy sorprendido. ¿Por qué? Porque estamos ante un encuentro extraordinariamente diferente a todo lo esperado. Se suponía la presencia de Donald Trump, se suponía la presencia de Putin, Zelensky. Al fin y al cabo todos se encuentran en un terreno neutral que es Turquía, Estambul, la Turquía de Erdogan. Zelensky yo creo que tiene muy poco que ganar en estas negociaciones, en el caso de que se den, porque ya lo señalamos en otras ocasiones y yo creo que las cosas no han cambiado. La estrategia de Rusia es de un desgaste diplomático tanto de Zelensky sobre todo y en menor medida, pero también sobre Donald Trump. Ambos se encuentran en una posición más débil que Rusia en estos momentos. ¿Por qué? En primer lugar, porque Rusia está ganando su guerra, una guerra de desgaste, una guerra que nos recuerda a aquella Primera Guerra Mundial, ¿no? En la que el que resiste triunfa. En segundo lugar, el tiempo corre a su favor en ambos casos. En tercer lugar, el hecho de que Zelensky se sentase a la mesa y tratase de negociar algo que Rusia dudo mucho que quiera negociar, porque está en una posición fuerte y puede dictar las pautas, unas pautas que son inaceptables para Zelensky, pues supondría un desgaste terrible, incluso una reacción interna en su propio país, en Ucrania, en Kiev, porque verían que no avanza la negociación y buscarían un recambio, una sustitución. En el caso de Trump, el tiempo corre en su contra en el sentido de que, como esclavo de su palabra, aseguró que en 24 horas acabaría prácticamente con una llamada y un plumazo la crisis de Ucrania y la guerra, y no ha sido así, con lo cual que unas negociaciones como estas no lleguen más que a traducirse en una serie de declaraciones de personas que, bueno, en el mejor de los casos han hecho turismo en Estambul y se han visto con quien es hoy una de las figuras ascendentes en la política de la zona, que es Erdogan. Bueno, pues Erdogan, que va a hablar en los próximos minutos, que está intentando mediar, está intentando convencer a Zelensky, bueno, para que se inicien por lo menos estas conversaciones. Te quiero preguntar por la delegación rusa. Se habla mucho, Eduardo, de que es una especie de delegación militar. Hay gente sorprendida porque Vladimir Putin no vaya a Estambul. El presidente ruso, de todas formas, en ningún momento dijo que fuera a asistir, sí que hablaba de dar pie a estas conversaciones. ¿Qué te parece la delegación rusa y qué te parece el hecho de que no vaya Vladimir Putin? También te quiero preguntar si se puede deber a un problema de seguridad, ¿no? Que no esté del todo segura, ¿no? La seguridad de Vladimir Putin. No creo que sea un motivo de seguridad, porque Vladimir Putin cuenta con un servicio de seguridad más que suficiente para estar presente, pero no quiere estarlo. Yo nunca he creído que Putin se fuese a pasar por ahí, no lo creo, porque sería darle un rango a esas negociaciones que hoy por hoy no le interesan. Putin, si negociase con Zelensky, le estaría reconociendo una importancia que no le quiere dar en ningún caso. Y para hablar con Trump, pues no necesita Estambul. Se puede descolgar un teléfono, una videollamada y seguir hablando como lo han estado haciendo durante los últimos meses. Con lo cual, el hecho de que en la delegación haya una sobreabundancia de representantes del estamento militar ruso, lo único que señala es un gesto de que
de lo que se quiere negociar en el mejor de los casos es de unas condiciones militares en el frente y no unas situaciones de fondo políticas. Y en ese sentido, pues prácticamente de lo que estamos hablando es de unas negociaciones, en el mejor de los casos, orientados a una tregua y un establecimiento de límites en los que se moverían ambas fuerzas militares, las rusas y las ucranianas. ¿A quién le interesa en estos momentos un alto el fuego? Porque claro, estamos hablando de qué se puede debatir, se hablaba en las últimas horas de cuestiones políticas, cuestiones técnicas, estamos hablando de que Rusia está enviando una delegación más bien militar. Decía precisamente el mayor cargo, decía Medinsky, el que es, bueno, pues como el jefe, ¿no?, de esta delegación, que lo que se está buscando es un acuerdo a largo plazo. O sea, que parece que este ultimátum que lanzaba Ucrania, también los líderes europeos, sí, bueno, de momento no se va a estudiar, no se va a barajar. Así es. Yo creo que quien saldría beneficiado de un alto el fuego, de una tregua, sería Kiev, sería Ucrania y de paso Europa, en este caso ganando tiempo para tener una posición más sólida a la hora de establecer acuerdos económicos, acuerdos políticos con Ucrania y tomar el relevo de una manera efectiva de un papel que hasta ahora ha jugado Estados Unidos. Estados Unidos está en otras guerras, está en otros intereses, está buscando un mejor entendimiento con Putin, como no podría ser de otra manera, dado que para ambos, y digo ambos, China supone una amenaza económica muy importante y también una amenaza demográfica. Pensemos que China tiene 1.500 millones de habitantes y Rusia, creo que recordar que tiene 24 millones de kilómetros cuadrados. Bueno, pues también podemos encontrarnos con una inmigración no deseada en Rusia en las próximas décadas, con un origen asiático, ¿no?, para ocupar precisamente Siberia. Creo que ese alto el fuego, esa tregua no se va a dar. No se va a dar en ningún caso porque no le interesa a Rusia. Rusia paró 3 días, más o menos, porque nunca se llega a parar de todo el frente, pero para celebrar su aniversario, punto. No quería ruido, no quería movimientos extraños y la verdad es que el desfile se llevó a cabo sin interrupciones, sin ataques de drones, sin golpes terroristas, en Moscú o fuera de Moscú. Y si los hubo, desde luego no nos hemos enterado, pero creo que no los hubo. Y ahora mismo lo que le interesa es seguir desgastando, desgastando y desgastando y ganando pueblos y pueblos y pueblos, como está haciendo. Está destrozando cualquier referencia, cualquier instalación que pueda servir de refugio o de cuartel general al ejército ucraniano, y lo está haciendo con, como se suele decir, sin prisa pero sin pausa. Hay muchos canales que transmiten esas imágenes de cómo la artillería, el dios de las batallas que decía Stalin, está destrozando completamente las instalaciones defensivas, las trincheras y los pozos de tirador y puntos de fortuna, ¿no?, que organiza el ejército ucraniano para defender cada metro de su territorio. También lo hemos visto en muchísimos documentales, ¿no?, el arrojo y el valor de esas personas, pero llega el momento de plantearse hasta qué punto este esfuerzo está justificado y si se puede llegar a una victoria o a una situación de negociación poderosa que hoy por hoy no tiene Ucrania. Bueno, pues pendientes de Ucrania, te quiero preguntar también, Eduardo, por la posición de Europa con Merz, Macron y Starmer, cada vez más unidos, con esta reunión también que se está celebrando en Antalya, en Turquía, donde también está Marco Rubio. ¿Qué posición tiene Europa y cómo está ayudando o no a estas conversaciones, a estas negociaciones sobre Ucrania? Pues yo creo que el problema es un problema semántico, no es Europa, sino una serie de países europeos. Está Alemania, está Francia, está Reino Unido, que ha sido señalado
como uno de los principales objetivos a futuro de Rusia. Si tuviera que empezar a repartir, empezaría por ahí, porque realmente es el que más le ha estado fastidiando durante los últimos años, formando a los cuadros de mando ucranianos, facilitando material militar, formando también a sus soldados en operaciones y golpes de mano en el mar, como hemos visto hace unos meses, ¿no? Los hundimientos de los barcos que había rusos por ahí en los alrededores de Sebastopol, pues bueno, pues no ha sido obra de un ejército ucraniano especialmente poderoso en el mar, sino de británicos o de franceses de cuerpos especiales, ¿no? En ese sentido, Europa se trata de movilizar. Marco Rubio está ahí, pero Marco Rubio, no lo olvidemos, tiene una frase grabada en la frente que dice empezar a gastar vosotros el dinero y dejadnos de considerar el paraguas de Europa. Entonces, simplemente yo creo que lo que va a hacer Estados Unidos es auditar si realmente esa voluntad de una serie de países europeos, insisto, no la Unión Europea, que no pinta absolutamente nada, hoy por hoy, desgraciadamente, pero es así, hemos de entenderlo, pues están tratando de alguna manera de perpetuar una posición de colaboración que es muy anterior incluso a la guerra de Ucrania, tanto por parte de Reino Unido como de Estados Unidos como de Francia. Pues pendientes de Francia, pendientes también de la posición conjunta de la Unión Europea. Vamos a escucharles, por cierto, en los próximos minutos desde Antalya. Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros un día más. Un placer, como siempre. Muchas gracias. Un buen día. Igualmente. Buenas tardes.